Hola, bueno, en un video anterior ya hablamos de cómo encontrar a las aves y observarlas en libertad, pero al final nos quedó una duda y es que ya vimos al pájaro, está bonito, está bien chulo, tiene un plumaje bien interesante, pero ¿cómo lo identificamos? ¿Cómo sabemos qué especie es? La especie es un concepto básico en biología y si quieres profundizar en el concepto de especie y en su historia a lo largo del desarrollo de la biología, te dejo por aquí arriba un video donde hablo precisamente del concepto de especie. Pero determinar mediante pura observación si tal o cual individuo pertenece a una especie es una cosa relativamente nueva, porque hasta principios del siglo XX la manera que los ornitólogos y los naturalistas tenían de identificar un ave era más o menos como esto. Tú ibas caminando con tu escopeta y veías un ave que no conocías, le apuntabas, le disparabas, la matabas y una vez que ibas a recoger el cadáver inerte del pájaro que acababas de matar, checabas sus marcas de campo, le tomabas medidas y conservabas la piel para saber qué especie era el ave a la cual le habías acabado de tirar la bala fría. Tú sabes, papi, que la bala fría. ¡Fum, fum, 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 fum! Ese no parecía ser un método muy ético para todos los casos ni amigable con las poblaciones de aves. Así que en 1934 un ornitólogo llamado Roger Tory Peterson ideó un sistema nuevo con el cual podías identificar a las aves sin necesidad de balacearlas o directamente sin necesidad de tenerlas en la mano. Y es que el buen Peterson proponía que las aves pueden ser identificadas de manera confiable a través de las características propias de la especie que son observables a distancia, como pueden ser distintos patrones en el plumaje, color y forma del pico, color de las patas, etc. Y es entonces con estas características, siguiendo este sistema que se llama el sistema Peterson, podemos asociar a un individuo con un taxón biológico reconocible. Aunque hay que aclarar como todo que no todos los individuos pueden llegar a ser identificados hasta el nivel de especie de manera confiable y que incluso hay grupos cuya taxonomía está en pañales y ni siquiera en la mano se puede llegar a una identificación confiable en todos los casos. Y te estoy hablando a ti, Citalopus. Este sistema es aplicable a la mayoría de los casos y a la mayoría de las especies que observamos en nuestro entorno inmediato. Entonces resulta que para poder identificar un ave mediante la observación necesitamos saber un poco acerca de su silueta, la forma del pico y las marcas de color, las marcas de campo que se encuentran en su plumaje. Y de eso es de lo que hablaremos en este video. Primero que nada tenemos que ver la silueta, que básicamente es lo primero que notamos de un ave cuando la vemos. La silueta de un ave, la forma general, nos permite asociarla con un grupo grande, con una familia o con un orden específico. Por ejemplo, unas alas y cola largas, una cabeza robusta y un pico grande y ganchudo nos indican que el ave que estamos viendo es probablemente un ave rapaz y no necesariamente un colibrí. Por otro lado, un tamaño diminuto, un pico largo y delgado, unas alas sumamente largas y un vuelo sostenido nos indican que lo que estamos viendo es un colibrí y no un chiviscoyo, por ejemplo. Así podemos reconocer siluetas típicas de algunos grupos de aves que nos ayudan a acotar las posibilidades de identificación a las especies que están dentro de ese grupo. Por ejemplo, un pato, una garza, un pájaro carpintero, etc. Y es que, como ven, observando la silueta llegamos de manera natural al siguiente punto importante, que es el pico. Las distintas formas, tamaños y colores de los picos de las aves nos cuentan cosas sobre su historia natural, nos muestran adaptaciones increíbles y a su vez nos ayudan a ubicar al individuo que estamos viendo dentro de alguna familia o incluso dentro de algún género. Así, la silueta general de un ave y la forma de su pico nos permiten ir reduciendo las posibilidades de la especie a la que pertenece el ave que estamos observando. De este modo, si vemos la silueta de un ave playera con un pico largo y curvado, seguramente estaremos viendo un zarapito del género Numenius. Pero si por otro lado, en la silueta de un trepatroncos estamos viendo ese mismo pico largo y curvado, seguramente estamos en presencia de algún integrante del género Campylorhamphus, que es un tipo de trepatroncos increíble que vive en la Amazonía, que tiene un pico larguísimo para cazar insectos en las cortezas y que quiero ver algún día. Ahora bien,
En muchas ocasiones la sola forma del pico y la silueta no son suficientes para llegar hasta el nivel de especie en la identificación de las aves. Aunque, como dije antes, sí nos ayudan a acotar muchísimo en qué grupo, en qué familia, en qué género se encuentra el ave que queremos identificar. Pero es entonces cuando recurrimos a otra parte de la anatomía externa de las aves, que son los distintos grupos de plumas que las aves tienen en el cuerpo y que pueden tener patrones o colores distintivos. Y para eso tenemos que conocer qué grupos de plumas conforman la anatomía externa del ave. Nota: a partir de aquí vamos a entrar en un terreno complejo lleno de términos poco comunes, así que usaré la terminología que viene en muchos de estos libritos muy útiles para identificar las aves, que son las guías de campo, aunque pueden variar dependiendo de la fuente que consultes. Así que agárrate a tu asiento y comencemos. Aquí tenemos el modelo de un ave, donde aparte de las patas, el pico y en algunas especies también carúnculas y papadas de piel desnuda, todo el cuerpo está cubierto de plumas. Y estas plumas no están dispuestas de manera uniforme, sino que forman grupos que pueden ser distinguibles. Así que, comenzando de la cabeza a la cola, estos grupos son: en la cabeza tenemos los lores, la línea superciliar o ceja, la corona, los auriculares, la nuca, la línea postocular, la garganta y las líneas malares o bigotes, también llamados así, y en algunas especies un anillo ocular de piel desnuda que puede ser útil también para la identificación dependiendo de su color o grosor. En el cuerpo tenemos la espalda, las escapulares, el pecho, el vientre, los flancos, los muslos, las cobertoras infracaudales, la rabadilla, las cobertoras supracaudales y las plumas caudales o rectrices, que conforman la cola del ave. Las alas de las aves son un sistema bastante complejo y divertido con distintos grupos de plumas. Si las vemos desde una vista dorsal, o sea, más o menos así, los grupos de plumas que vamos a encontrar son los siguientes. Tenemos tres grandes grupos de plumas de vuelo: las primarias, las secundarias y las terciarias. Sobre estas tenemos a las grandes cobertoras, primarias y secundarias. Sobre estas tenemos a las pequeñas cobertoras y sobre las pequeñas cobertoras tenemos las plumas escapulares, que ya conectan el ala con las otras partes del cuerpo. También está el álula, que son tres pequeñas plumas que se ubican sobre las grandes cobertoras primarias. Y en algunos grupos de aves también existe una pluma carpal, que está entre las cobertoras primarias y secundarias, ahí nomás, solita. Estos grupos de plumas son sumamente útiles para datar la edad de un ave cuando la tienes en la mano y puedes revisarlos a conciencia. Sin embargo, también son útiles para su identificación en campo. Cuando vemos un ave perchada, es decir, que no está volando, el ala está cerrada y las plumas primarias y secundarias quedan cubiertas por las plumas terciarias, evitando que las primarias y las secundarias sean expuestas a los elementos y se mantengan más tiempo en buen estado. De este modo, cuando las aves tienen las alas cerradas, la ubicación de los distintos grupos de plumas en las alas se ve más o menos así. Las plumas primarias están cubiertas por las secundarias y las terciarias. Las grandes cobertoras primarias y el álula prácticamente no se ven, cubiertas por las grandes cobertoras secundarias, y a su vez las pequeñas cobertoras y las escapulares están arriba de todas. Estos dos últimos grupos de plumas cobertoras pueden llegar a tener colores distintos, formando barras alares. El número de estas barras, su color y su extensión son muy útiles para identificar a varias especies, como veremos seguramente en otros videos. Finalmente, si vemos las alas de un ave desde abajo, es decir, si las vemos desde una vista ventral, vamos a poder encontrar otros grupos de plumas. Notaremos que están los tres grupos de plumas de vuelo de los que ya hablamos. También tenemos las cobertoras inferiores, que son difíciles de distinguir por grupos. Y además tenemos las plumas axilares. Estos grupos de plumas pueden ser útiles para identificar a las aves cuando están en vuelo. Por ejemplo, el halcón mexicano tiene los axilares negros, y esto nos puede ayudar a distinguirlo de especies similares como el halcón peregrino,
que no los tiene negros ni contrastantes con las otras partes del ala. Finalmente, una última cosa que debes saber sobre las alas de las aves, y es que cuando están cerradas, vamos a notar que hay cierta distancia entre el final de las plumas terciarias y el final de las plumas primarias. A este intervalo le llamamos proyección primaria, y su extensión puede ser útil en conjunto con otras marcas de campo para ayudarnos a identificar grupos complicados como algunas especies de playeros o mosqueros. Bueno, creo que esto ha sido un poco intenso y lleno de muchos términos, así que toma un bonito zorzal para relajarte. Y siempre puedes regresar a ver este video para recordar los distintos grupos de plumas que tiene un ave. Ahora bien, estos distintos grupos de plumas pueden variar dependiendo de las distintas especies de aves. Por ejemplo, las aves playeras tienen las plumas escapulares mucho más extendidas que, por ejemplo, los paseriformes, que no las tienen tan extendidas y muestran sus plumas cobertoras también. O por ejemplo, los colibríes, que tienen sus plumas primarias muy alargadas y modificadas para mantener su modo de vuelo tan extraordinario. Y ya que hemos reconocido los distintos grupos de plumas en un esquema, te voy a dejar aquí 3 fotos distintas de 3 especies de aves distintas para que tú reconozcas estos grupos de plumas en un ave real. Si quieres, pausa el video, observa con atención estas fotos y escríbeme en los comentarios cuáles crees que son las marcas de campo importantes que nos señalan la especie a la que pertenece el ave de la foto. Y veas que no en todas las especies se dan todos estos grupos de forma notoria al mismo tiempo. No te olvides de tomar en cuenta la silueta y la forma del pico. En resumen, cuando observes un ave, nota su silueta, la forma del pico y también los patrones de color presentes en las distintas partes de su plumaje. Ahora que ya sabemos cuáles son los puntos importantes para identificar un ave en libertad, deberíamos tener alguna referencia que nos indique cuáles son estas marcas de campo para cada especie, y es allí donde entran estos libros que se llaman guías de campo. Pero de su uso y de algunas otras recomendaciones para aprender a identificar aves una vez que estés ya afuera, en un parque, en una selva o en un bosque, hablaremos en otro video. Por el momento, si te ha gustado, no te olvides de compartir, suscribirte y darle like al video, no necesariamente en ese orden. Además, checa el video anterior que te estaré dejando por aquí, en donde hablamos de los principios básicos para la observación de aves. Y si vienes del futuro, seguramente por aquí también estará apareciendo la miniatura para que veas los siguientes videos de esta serie que he titulado Aprendiendo a observar aves. Muchas gracias a todos y espero que no se oiga mucho el ruido de la lluvia, pero es que se vino un aguacero cuando estaba a la mitad de la grabación. Saludos y buen pajareo.